Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad del Deber, gracias por estar con nosotros. Hoy hemos invitado al doctor Marco Balboa, director de la carrera de Medicina de Unifrance, para hablar justamente del tema de salud. Y vamos a hablar de los niños. ¿Qué importancia, doctor, tiene llevar al médico a un niño? ¿Cuán importante, habitualmente en el esquema nacional, te permiten a través del tratamiento de niños obligatorio hasta los 5 años? ¿Hasta qué edad se puede llevar un pediatra a un niño? ¿Y después de qué edad ya pasan a un control común? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, agradecido por la invitación. En el caso de la atención, se considera pediátrica de 0 a 14 años, ¿no? Nuestro sistema así lo reconoce. Arriba de los 14 años, desde los 15 años en adelante, estaríamos viendo la atención ya como un adulto. La importancia de que los niños acudan a una atención pediátrica y a una atención médica general radica en que es importante, pues, detectar oportunamente tal vez alteraciones del crecimiento y desarrollo. Hablando del crecimiento, nosotros vemos niños y tenemos que evaluarlos en la consulta para saber si ese crecimiento está acorde a la edad que éste tiene. Detectar tempranamente, como le digo, nos permitiría atender la dificultad, porque pueden ser muchos los factores que estén causando una falta de crecimiento. Hablando del desarrollo, se ve desde edades tempranas los hitos del desarrollo, como que aquel bebé ya levanta la cabecita, como que ya está agarrando algunos objetos, y eso tiene que realizarlo en diferentes edades, ¿no? Que ya puede bajar la grada solo, sin agarrarse. Son detalles que vamos a poder preguntar a los padres de familia o hasta un momento evaluar ahí teniendo al pequeño. Entonces vemos un desarrollo psicomotor, físico, hasta social, de conducta de estos niños, y esa identificación nos permite ver que estamos yendo por buen camino o tal vez realizar una atención oportuna. En este esquema de atención de salud al niño, en esa edad que usted dice, hablemos del esquema de vacunas, de la importancia del esquema de vacunas. Claro que sí, nuestro sistema reconoce al Programa Ampliado de Inmunizaciones, el PAI conocido, que tiene una dirección nacional a nivel del Ministerio de Salud y a nivel departamental son los sedes que viabilizan este programa, ¿no? Entonces, dentro del PAI tenemos que un recién nacido debe, por ejemplo, recibir la primera vacuna, que es la BCG. Esta nos evita casos extremos y los casos graves de tuberculosis, como es una tuberculosis meningia, una tuberculosis miliar, ¿no? Entonces, es importante que sean vacunados. Es al nacimiento. Tenemos otras vacunas que vienen ya a continuación, como por ejemplo a los 2, 4 y 6 meses, la pentavalente, el antipolio, que nos evitan varias enfermedades, ¿no? Entonces es importante que a los 2, 4 y 6 meses los padres lleven a sus niños para que sean vacunados. Existen otras, la antineumocócica, existe también la antirrotavírica, el rotavirus, que genera en nuestros niños unas diarreas que son bastante profusas y los deshidratan, y es una causa al final en casos graves de muerte. Entonces es prevenible a nivel de la vacunación, que son gotitas que se les da a los 2 y a los 4 meses a los niños. Así también existen otras enfermedades como el sarampión, rubiola y paperas, que del año hasta el máximo los 2 años se les vacuna a los niños. Tenemos hacia el lado del oriente, los yungas en nuestro departamento de La Paz, la fiebre amarilla, también se les vacuna desde el año a los niños, ¿no? Tenemos a las niñas que desde los 10 años pueden recibir la vacuna para esto del papiloma virus humano, tratar de evitar, ¿no?, el cáncer en un futuro para estas niñas. Entonces ese es el esquema al que ingresan, y cómo ellos, los padres, van a estar informados de este esquema es acudiendo a una consulta periódica.
Desde que nace el niño se le cita para indicarle la vacunación, ver cómo está el peso, talla, ver el desarrollo. Y se le cita para el siguiente control, es el control mensual. Y si los padres cumplen con ese control, entonces vamos a tener las oportunidades de también completar este esquema de vacunación. Recientemente, el año pasado y el anteaño pasado, hemos visto explosiones de casos de sarampión o de tosferina, entre otras, cuando decíamos que gracias al esquema de vacunas estas enfermedades se habían eliminado en el caso de los niños. ¿Es producto del tema de la pandemia, doctor, o producto de qué? Sí, pudiera atribuirse a que en periodos de pandemia no se han completado esquemas de vacunación, por eso estamos considerando estas enfermedades conocidas como reemergentes. Son enfermedades que las tenemos y que están volviendo a salir, ¿no? En algunos picos, en algunos casos. Corresponde a que no ha habido esa inmunización. Son inmunoprevenibles porque una vacunación va a evitar que se produzcan estas enfermedades. Ahora ya prácticamente en esta gestión o finalizando la anterior gestión y así esta gestión ya no se ha visto de estos casos y por eso sí pudiera atribuírsele al periodo de pandemia donde se ha descuidado un poco, ¿no? El completar estos esquemas. También hay una conducta, es importante recalcar, hay padres de familia que están en contra de las vacunas, indican que no hacen bien las vacunas, ¿no? Entonces estamos teniendo algunos grupos poblacionales que no están inmunizados y es un riesgo. Doctor, a esos papás les hablaremos, a esos papás que tal vez desconfían del tema de las vacunas y evitan que sus hijos sean vacunados. ¿Estas son las consecuencias justo las que hablábamos? Sí, esas son las consecuencias. Se llaman enfermedades inmunoprevenibles porque con inmunización, con vacunación se las previene. Si no están inmunizados, corren el riesgo de enfermarse, ¿no? Cuando estén en contacto con estos agentes que causan las enfermedades. Lo estamos viendo, también lo hemos visto con el COVID. Se ha visto que uno puede enfermarse de alguna enfermedad así nueva, pero el enfermarse es como una vacuna también, ¿no? Si uno la vence, en una siguiente reinfección que uno tenga, es menor la fuerza con la que te enfermas. Entonces, para que ellos entiendan que sí es posible que el cuerpo se prepare para una enfermedad y eso son las vacunas, porque en la vacuna lo que ponemos es ese virus atenuado, son partes de una bacteria, para que el cuerpo las reconozca, tenga ya esos anticuerpos y cuando ingrese realmente ese virus, esa bacteria, pues el cuerpo ya está preparado para detener la infección. Eso es lo que ha pasado en el caso de la pandemia. ¿La vacuna podríamos decir que ha salvado a la humanidad, doctor? Sí. En realidad sí, bueno, el comportamiento de las enfermedades, ahí hablamos de la historia natural de una enfermedad. La enfermedad, dentro de esta historia natural, y en el COVID se ha dado, tenía previsto que un 5% de las personas lleguen a fallecer porque iba a tener mucha complicación. Un 80% se iba a sanar, tome lo que tome, y ahí han tomado y han creído que tal vez cualquier situación les podía sanar, pero podían estar dentro de ese 80% que el cuerpo es en realidad el que les ha defendido y ya ¿no? limitado esa enfermedad, al COVID en este caso. Pero sí, la vacuna ha ayudado con estos casos graves, con estas personas que pudieran haberse enfermado más trágicamente, más drásticamente, porque ya tenían anticuerpos y ha limitado la infección. ¿Hay grupos etarios o es el tema geográfico o el estilo de vida de la población que impide que haya mayor cantidad de vacunados? ¿Qué datos conoce sobre Bolivia? En Bolivia, hablando de COVID. De COVID y de otras vacunas, ¿no? De todas las vacunas en general. Es interesante, ¿no? Yo ya trabajé muchos años en el sector público por diferentes lugares, en el Alto, hacia el lado del lago Titicaca, por el norte paceño también. Entonces la población sí lleva a sus niños a vacunarse y los llevan y atienden cuando reciben esa información. Entonces cuando nosotros en estas comunidades hacemos campañas de promoción de la salud, les explicamos qué es la vacuna, para qué sirve, entonces los sensibilizamos y ellos hacen eso, acuden, ¿no? Atienden. Es difícil para las personas, yo en mi experiencia he podido ver, directamente acercarte a alguien y querer inyectarle algo nuevo o más a su hijo sin decirle
para qué es, qué le va a prevenir, ¿no? Entonces, informándoles es que podemos acceder a que ellos entiendan y sean partícipes con nosotros de controlar estas enfermedades. También sabemos que en nuestro país, por las regiones, el tipo de alimentación también es variado, también las conductas, el tipo de gente es diferente, ¿no? Por el oriente sabemos que a veces son más abiertas las personas con las que podemos conversar, y por el lado del altiplano a veces es un poquito más difícil acceder a ellos, pero no imposible. Entonces es tratar a las personas comprendiendo esa idiosincrasia que tienen, porque no estamos haciendo un mal, más bien lo que queremos es ayudarles y que ellos nos ayuden a controlar enfermedades. La información es vital e importante para la prevención. Eso es lo que nos dice el doctor Marco Balboa, director de la carrera de medicina de Unifrance. Hoy lo hemos invitado para hablar justamente de las vacunas, su importancia, especialmente en la etapa infantil. Doctor, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Educación y Sociedad vuelve la próxima.